replicación, donde en esta parte están todo el complejo multienzimático que va a copiar estas dos hebras molde. Una, la que se encuentra en la dirección correcta, 3', 5', va a ser en forma continua, mientras que la otra se va a sintetizar en pequeños fragmentos. Además de la DNA polimerasa que está representada aquí por rojo, hay otras enzimas que contribuyen a que se pueda replicar el ADN. Una de esas enzimas se llama helicasa, cuya función es separar las hebras. Esa enzima va rompiendo los puentes hidrógeno entre las bases para que la DNA polimerasa pueda entrar por el medio y empezar a copiar. Hay otras enzimas que se llaman proteínas de unión a las hebras de cadena simple. Ahí está en inglés, pero se conocen como las siglas SSB. Estas proteínas se colocan en la hebra para mantenerlas como hebras simples. Imagínense ustedes que estas hebras se separan, pero se pueden volver a unir, porque los puentes hidrógenos son uniones débiles. Por lo tanto, para que la polimerasa tenga tiempo de copiar todo, estas SSB se pegan a la hebra de ADN manteniéndola siempre abierta. De esta forma, la polimerasa puede avanzar hacia aquí para seguir la síntesis de ADN. El ADN dentro de la célula no se encuentra, como en los esquemas que vemos, como una simple doble hélice, sino que se encuentra más parecido a lo que ustedes imaginan como las antiguas cordones de los teléfonos. Ahora ya no hay más teléfonos porque son todos inalámbricos, pero los teléfonos de antes tenían este cordón que se enrollaba, a su vez se super enrollaba y se plegaba a varias estructuras más complejas. Eso es lo que se conoce como super enrollamiento. El ADN dentro de la célula está, por lo tanto, super enrollado. Para que la polimerasa entre dentro de la doble hélice, tiene que haber algo que rompa esto. Eso lo hacen unas enzimas especiales que se llaman, están aquí abajo, topoisomerasa 1 o girasa y topoisomerasa 2, cuya función es romper estos superenrollamientos de la molécula, estirarla de modo que las otras enzimas que se encuentran acá se ubiquen y comience la síntesis de ADN. Veamos ahora entonces una pequeña animación de cómo se produce la síntesis de ADN. Está formado por dos fases, una fase de iniciación y una fase de elongación. Estas son las dos hebras complementarias de ADN, que son antiparalelas. Una va en un sentido, otra va en el otro. En la fase de iniciación, ¿qué ocurre? Se forman esas burbujas, que se llaman burbujas de replicación. Son zonas donde la molécula se ha separado, se han roto los puentes hidrógenos y quedan zonas de hélices monocatenarias. Esos puntos de iniciación no ocurren en cualquier lugar del ADN, sino que ocurren en zonas que tienen una secuencia de bases específicas. Esas secuencias se conocen como puntos de iniciación y que tienen esta secuencia de 4 nucleótidos, G, A, T, C. A estas zonas es donde se abre la burbuja y se forman las burbujas de replicación. ¿Cómo? Siempre hay, en todo el ADN están distribuidas esas secuencias, por eso es que se forman esas múltiples burbujas de replicación a todo lo largo de la molécula. Pero lo que reconoce la DNA polimerasa para empezar y abrir la molécula son estas secuencias de 4 nucleótidos. Por eso se llaman puntos de iniciación. Es donde va a comenzar la síntesis. Luego de que la DNA polimerasa ha reconocido esos puntos y comienza la síntesis, viene la fase de elongación. Ahí lo vamos a ver en esta parte. En la fase de elongación ya la tenemos separada a las doble hélice. Va a venir una enzima que se llama primasa que va a sintetizar un pequeño fragmentito, porque hemos dicho que la DNA polimerasa no puede empezar sola
una molécula, sino que tiene que tener un pequeño fragmentito de doble hélice. Eso lo hace esta enzima. Y sintetiza este pedacito de doble hélice. Ahí viene la DNA polimerasa y sintetiza toda esta hebra en forma continua. A la otra hebra que está al revés, la va a sintetizar en fragmentos de a pedacitos que se conocen como fragmentos de Okazaki. ¿Sí? Entonces, la hebra que vemos arriba crece en forma continua, mientras esta que vemos aquí lo va a hacer de forma discontinua. Entonces, en la fase de elongación, esta hebra de crecimiento continuo crece de esa forma, mientras que la otra hebra crece en forma retardada de a pequeños fragmentos. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora cuando se hayan terminado de sintetizar las dos? Va a venir una enzima que se conoce con el nombre de ligasa que va a unir los pequeños fragmentos de Okazaki de la hebra retrasada, ¿sí? Para formar una hebra continua. ¿Sí? Entonces, en la fase de elongación tenemos las dos moléculas sintetizadas, pero todavía nos quedan estos pequeños fragmentos que están formados por ácido ribonucleico y no desoxirribonucleico como son las moléculas originales. Por lo tanto, en esa fase de elongación, la ligasa va a unir esa parte y ya en la fase posterior van a quedar estas dos moléculas, con esos dos extremos todavía persistentes. Esos dos extremos se van a eliminar en la fase final de la elongación para obtener las dos moléculas de ADN completas, una que proviene de la molécula parental y la otra en azul que se ha sintetizado de nuevo. ¿Sí? Entonces, en conclusión, la replicación es clave para el ciclo celular porque duplica el ADN y transfiere la información genética de una célula a su célula hija. ¿Sí? Las enzimas que intervienen en el proceso de duplicación, que son las ADN polimerasas, sintetizan a las dos hebras de forma diferente, una continua y otra discontinua. Las hebras se sintetizan en cada división celular, pero la DNA polimerasa no puede empezarlas de nuevo, sino que necesita ese pequeño pedacito de doble hélice que está formado por ARN y que se conoce como cebador. Cebador porque ceba o inicia la reacción. Finalmente, quedan esos dos pedacitos de cebadores quedan al final de la reacción. Si ustedes ven aquí, quedan estos pequeños pedacitos que se van a eliminar después por otras enzimas. Estos extremos de las moléculas de ADN se conocen como telómeros. Cuando estos pedacitos se eliminan, la molécula en cada ciclo de replicación va quedando más corta. Por lo tanto, a medida que la célula se divide y se replica y produce células hijas, cada vez su ADN va quedando más corto en los extremos que se llaman telómeros. Este es el proceso bioquímico esencial y genético por el cual envejecemos. Y es una de las teorías que la mayoría considera de por qué nosotros envejecemos y morimos. Porque en realidad lo que se va perdiendo son estos extremos de la molécula de ADN, que llega un momento en que la célula ya no puede tolerar más pérdida de su material genético, envejece y muere. Por lo tanto, en el día de la fecha, muchas investigaciones científicas están tratando de dilucidar cómo están formados estos extremos teloméricos de las moléculas de ADN de los cromosomas y están viendo de qué forma protegerlo, de modo que en cada ciclo de replicación celular no se pierdan. Eso sería una teoría para tratar de explicar por qué se produce el envejecimiento y la muerte celular. ¿Sí? Como para entenderlo más sería. ¿Cómo? Como para extenderlo más. ¿Cómo? Para extenderlo más al ciclo celular.
No te escucho. Como para extenderlo. Exactamente, como para proteger los extremos, de modo que en cada división celular y cada duplicación del ADN, la célula no pierda pequeñas porciones de información genética. Vos imaginate que en cada ciclo llega un momento en que la célula ya ha perdido mucha información genética que la hace inviable. Ya no puede sintetizar sus proteínas, ya no puede realizar todas sus vías metabólicas, envejece y muere. Entonces ahora muchas investigaciones se centran en saber los mecanismos de por qué se pierden esos pequeños fragmentos, de cómo se puede hacer para protegerlos y hacer de que las enzimas no lo eliminen en cada ciclo celular. Y una medida del envejecimiento celular es medir esos pequeños, los extremos de los cromosomas que se llaman telómeros. Se ha observado, por ejemplo, ¿ustedes saben cuáles son los únicos tipos celulares que son prácticamente inmortales? Son las células cancerígenas. Las células cancerígenas lo que han logrado hacer es obtener un ciclo vital que las permite perpetuarse y replicarse continuamente independientemente de cualquier regulación dentro del propio organismo. Y eso hace que las células se dupliquen, se repliquen, se dividan y por más que uno trate de eliminarlas, siempre siguen replicándose. Se ha descubierto que muchas células cancerígenas lo que tienen son telómeros muy eficientes. No pierden esos pequeños fragmentos de ADN, son telómeros bastante estables, por lo tanto eso hace que la célula casi prácticamente no envejezca y pueda tener un ciclo vital casi perpetuo, que es lo que las diferencia de las células naturales. ¿Cómo? Las células cancerígenas lo que tienen de diferente con las células normales es que han perdido todos los sistemas de regulación, tanto de regulación de la síntesis de sus ácidos nucleicos como de la regulación de todas las vías metabólicas. De esa forma, lo que hacen es dividirse indiscriminadamente, no cumplen el ciclo celular que yo les mostraba anteriormente. Ese ciclo celular de fase G1, S, G2 y mitosis está muy regulado en las células normales. La célula va como un reloj biológico pasando de uno al otro. Llega un momento que de determinado número de ciclos la célula envejece y muere. Las células cancerígenas no. Continuamente pasan por ese ciclo miles de veces sin ningún tipo de control, se sintetizan, se dividen y se replican indiscriminadamente, independientemente de los mecanismos de control que tengan dentro de esas mismas. Justamente porque han perdido esos mecanismos de control, las han hecho propensas a replicarse de esa forma indiscriminada. No solo la parte de síntesis de ADN no tienen regulada prácticamente nada. Se han adaptado a tener vías de obtención de energía mucho más eficientes que las células normales. De esa forma les permite nutrirse, replicarse, vivir e invadir. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí de la parte de replicación del ADN? ¿Ninguna? Bueno. Vamos a pasar ahora a otro tema. Entonces, la información genética es la causa de la síntesis de proteínas. Y las proteínas forman las enzimas y todas las unidades estructurales del organismo. Hay un dogma que se conoce como dogma central de la biología molecular. Y este dogma dice que el ADN es el ácido nucleico que contiene la información genética. El ARN es el mensajero de esa información genética, es decir, es el intermediario entre el ADN y las proteínas. Y finalmente, dentro de una maquinaria que vamos a ver ahora que se llama ribosomas, ocurre la
transcripción del mensaje que lleva el ARN mensajero para formar las proteínas que va a necesitar la célula. Ese proceso se llama traducción. Entonces, el dogma de la biología molecular establece que el flujo de la información genética va desde el ADN hacia un intermediario, que es el ARN mensajero. Ese proceso de pasaje de la información del ADN al ARN se llama transcripción, y finalmente el ARN mensajero, portador del mensaje del ADN, se va a traducir en las moléculas de proteína que van a formar la maquinaria estructural de la célula. ¿Sí? ¿Cómo? El mensajero, el RNA mensajero, porta un código que le ha dado el ADN que se va a traducir en la secuencia de aminoácidos de la proteína. Exactamente, que es la estructura primaria de la proteína. Lo que vamos a pasar a ver en detalle ahora es cómo pasa la información genética a ese intermediario mensajero y cómo el mensajero hace para pasar o traducir ese código genético a la secuencia de aminoácidos de una proteína. ¿Sí? Y el paso de duplicación y replicación del ADN es lo que tenemos mostrado aquí como el paso de replicación. Esto fue un dogma muy importante que estableció Watson y Crick en la década del 70 cuando descubrieron que el ADN era el portador de la información genética. Sin embargo, ahora no es tan así. Básicamente en el comienzo era así, pero ahora se sabe, por ejemplo, que hay virus donde la información genética no está en su ADN, sino que tienen ARN como información genética. Y directamente de ese ARN lo traducen a proteína. Hay otros virus que tienen la información genética como ARN, pero necesitan pasarla a ADN. Ese tipo de virus se conocen con el nombre de retrovirus. Y uno de los retrovirus más conocidos es el de HIV. El del HIV, por ejemplo, no cumple el dogma central de la biología molecular porque su genoma es RNA, pero durante su ciclo vital necesita pasar la información genética a un DNA y desde ese DNA va a sintetizar su RNA mensajero para pasar a proteína. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver el concepto de un gen. ¿Y qué es el gen? El gen es la unidad que contiene la información genética. Es un segmento de ADN que codifica para una proteína en particular. Y son las unidades de la herencia que controlan todas las características de un organismo. En una bacteria controlan todas sus proteínas, en el ser humano también, y determinan, por ejemplo, el color del pelo, el tipo de sangre, el color de la piel. Toda nuestra información genética está contenida en estas unidades denominadas genes, que son, claro, el fenotipo es la expresión de la información genética del gen. O sea, el fenotipo es cómo se ve por ejemplo, en el aspecto corporal de una persona. Para que vos te des una idea, por ejemplo, para que sea sencillo, el color de los ojos, por ejemplo, es el fenotipo. El fenotipo puede ser marrón, celeste, marrones claros, etc. Pero el color de los ojos está codificado por un solo gen. Eso sería el gen y lo otro sería el fenotipo. Y los genes, como hemos dicho, son segmentos de ADN y son partes de los cromosomas. El ARN es el mensajero genético y es el intermediario que va a usar el ADN para pasar esa información genética para que se sinteticen las proteínas. Este ARN existe en diferentes tipos de especies. Uno que vamos a llamar RNA mensajero, que es el verdadero portador del código genético y de la información que se va a traducir en proteína.
Pero también hay un ARN llamado ribosómico, cuya función es formar la maquinaria que va a traducir al mensajero en proteínas. Y después tenemos un RNA denominado de transferencia o transferente, cuya función es unirse a los aminoácidos individuales para que después el RNA ribosómico, siguiendo la secuencia del mensajero, los une entre sí aminoácido con aminoácido para formar toda la cadena polipeptídica que va a formar la proteína. Además, existen otros tipos de RNA en mucho menor cantidad dentro de la célula y que tienen otras funciones específicas que no nos vamos a detallar ahora en demasiado detalle. Sí quiero que sepan los tres tipos específicos de ARN y sus funciones: el mensajero, el ribosómico y el de transferencia. La estructura del RNA mensajero es un polinucleótido formado por ribonucleótidos que tiene una secuencia característica, ¿sí? Que tiene una porción inicial de la molécula denominado capuchón, que ahora vamos a ver, y al final de la molécula termina en una secuencia que se denomina poli-A, donde todos los nucleótidos de la última colita del mensajero son adeninas. ¿Cuál es la función del RNA mensajero? Es copiar la secuencia del gen del ADN para después sea utilizado en la síntesis de proteínas. Es decir, que traslada la información genética que van a utilizar los ribosomas para, en el orden adecuado, sintetizar la molécula de proteína. Son de vida muy corta, se sintetizan y se degradan muy rápidamente. Son monocistrónicos, significa que tienen un único sentido y no son doble hélices, sino que son una molécula única, a diferencia del ADN. ¿Sí? Y representan más o menos entre el 3 y 5% del total de los tres tipos de ARN dentro de la célula. Ahora pasamos al segundo tipo de ARN, que es el ARN ribosómico. El ARN ribosómico forma la estructura de los ribosomas, que son la maquinaria que va a utilizar la célula para sintetizar las proteínas. Y es el ARN que se encuentra en mayor cantidad dentro de la célula. Casi el 85% de todo el ARN que tiene la célula es RNA ribosómico. ¿Qué estructura tiene? Tiene esta estructura enormemente compleja. Son largas moléculas monocatenarias de RNA que se pliegan y se unen por esas partes que están pintadas de rojo, son bases apareadas, que han formado lo que se denominan estructuras en horquilla. A su vez, esa enorme molécula de RNA se va a configurar y formar estos dos tipos de estructuras que se denominan ribosomas. El ribosoma en sí es una máquina de sintetizar proteínas y está formado por dos subunidades. Una grande, que contiene 2 moléculas de RNA y 34 proteínas, y una subunidad más pequeña que tiene una molécula de RNA y 21 proteínas. Estas dos subunidades, cuando se unen, forman esa maquinaria denominada ribosoma, y que es la que va a ser encargada de sintetizar las proteínas. Y ahora pasamos al tercer tipo de RNA, que es el RNA de transferencia, cuya función es transferir, portar o acompañar a los aminoácidos individuales adentro de la maquinaria del ribosoma para que se unan entre sí y formen la cadena polipeptídica. Ese RNA de transferencia tiene una estructura particular también. Tiene esta estructura como si fuera una cruz o una horquilla. Si lo vemos tridimensionalmente, tiene esta estructura compleja.
Pero lo que quiero que ustedes diferencien bien dentro de la estructura del RNA transferente son estas zonas importantes. La parte de este extremo que se denomina brazo aceptor es muy importante porque aquí se va a unir el aminoácido que va a aportar este RNA de transferencia. Hay una molécula de RNA de transferencia para cada uno de los 20 aminoácidos que componen las proteínas. Son como los acompañantes de cada aminoácido que lo van a llevar adentro de la máquina que los va a unir. Y en el otro extremo del RNA de transferencia se encuentra el otro sitio importante que se llama anticodón. ¿Por qué se llama anticodón? Porque esta secuencia de RNA de transferencia tiene que reconocer su secuencia complementaria en el mensajero, que va a corresponder al aminoácido que va transportando. ¿Sí? Codón se llama en el RNA mensajero. Ahora vamos a ver en la parte de transcripción que la secuencia que reconoce el RNA de transferencia en el mensajero se llama codón. Por eso la parte de esto se llama anticodón, porque esos 3 nucleótidos de aquí se tienen que aparear con los 3 nucleótidos del mensajero. Ahora pasamos entonces específicamente al mecanismo de la transcripción. Transcripción se refiere a la síntesis del ARN utilizando como molde el DNA, es decir, el portador de la información genética. ¿Dónde ocurre eso? Ocurre en el núcleo de la célula, que es donde está el ADN. Por lo tanto, el ARN se tiene que sintetizar dentro del núcleo y después tiene que salir, porque los ribosomas que sintetizan las proteínas están en el citoplasma. ¿Qué se necesita para que ocurra este proceso de síntesis de RNA o transcripción? Primero, la cadena de ADN que actúe como molde. La enzima que haga eso, que se llama RNA polimerasa, y los nucleótidos para que se origine toda la cadena de RNA mensajero. Y tiene 3 fases. Una fase de iniciación, una de elongación y una de terminación, que es similar a la de la replicación del ADN. Ahora vamos a ver qué pasa en cada una de esas fases. En la de iniciación, primero, la enzima que lo va a transcribir se une al ADN, pero no a cualquier lugar, sino a zonas del ADN que se llaman centros promotores. ¿Promotores por qué? Porque promueven la síntesis de RNA mensajero. Esos centros promotores son secuencias cortas de bases nitrogenadas que son reconocidos por la enzima. En la iniciación, entonces, la RNA polimerasa se une a la doble hélice, la separa, expone esas secuencias y comienza la fase de elongación. La fase de elongación es la adición sucesiva de ribonucleótidos para formar secuencialmente el RNA mensajero de acuerdo al código que le dicte la molécula de DNA. ¿Sí? La RNA polimerasa lee esa molécula de DNA en un único sentido, que es el sentido 3', 5'. Por lo tanto, la síntesis va en el sentido inverso, 5', 3'. Y finalmente la RNA polimerasa sintetiza una cadena complementaria a la del ADN. ¿Sí? Ahora la vamos a ver en un dibujito más en detalle para que lo entiendan. La fase de elongación entonces requiere complementariedad entre los dos para que la información que está aquí pase exactamente al RNA. Es decir, complementariedad significa que G se tenga que aparear con C, A con U y T con A. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos en este dibujo la doble hélice de DNA que se ha separado. En esta parte se encuentra la RNA polimerasa que, de acuerdo a la secuencia de nucleótidos que tiene la hebra codificadora de DNA, va a ir sintetizando el RNA mensajero
con la secuencia complementaria. No la secuencia igual, sino complementaria. Si aquí había una A, aquí pondrá una U, que es un uracilo. Si aquí hay una C, acá pondrá una G. Eso significa complementario. Y finalmente llegamos a la fase de terminación, donde así como había zonas del ADN que promovían la unión y la iniciación, también hay zonas del ADN que producen la terminación de la síntesis del mensajero, en las que se encuentran señales de terminación. Finalmente se separa la RNA polimerasa y se libera el RNA transcripto. Y entonces, en la terminación, ¿qué es lo que ha ocurrido? La RNA polimerasa ha transcripto toda una porción del ADN y ha sintetizado una molécula de RNA mensajero que se va a traducir en una proteína. ¿Sí? Sin embargo, este RNA mensajero, como les he mostrado en el dibujito anterior, tenía dos características importantes. En uno de los extremos tenía una cola que se llama cola de poli-A, que en esta fase de terminación se le va a agregar, que son varios nucleótidos sucesivos de adenina. Y en el otro extremo 5' tenía lo que se conoce como capuchón o caperuza, que también se le va a agregar en la fase de terminación, y este extremo es muy importante porque es el extremo que va a reconocer el ribosoma para unirse y comenzar la síntesis de proteínas. Y aquí tenemos el dibujo que resume todo lo anterior. La doble hélice de ADN que está unida a esta estructura naranja que son las RNA polimerasa, ¿sí? Y esta es la burbuja de transcripción. La RNA polimerasa va a ir copiando de la hebra molde la secuencia complementaria de RNA. Esta hebra, que es la que no se copia, se conoce como hebra no templada. En cambio, la hebra que se copia se conoce como templado. ¿Me entienden? El RNA mensajero va a tener la secuencia complementaria a la hebra que sirve como templado, pero va a aportar la información genética de la hebra codificante. ¿Entienden la diferencia? Porque como son hebras complementarias, la secuencia que está aquí es la complementaria de la que está aquí. Para que esta secuencia sea igual en el mensajero, se tiene que copiar la otra hebra, que tiene la hebra complementaria. ¿Está claro? Bueno. Finalmente, este proceso de transcripción no ocurre igual en todos los tipos celulares. Ustedes saben que hay organismos más primitivos que se llaman procariotas, generalmente las bacterias, y células u organismos más avanzados que se llaman eucariotas. En las células procariotas, todo el ADN, los genes se encuentran en forma continua. En cambio, en los eucariotas, los genes no se encuentran en forma continua, sino que se encuentran separados por estas regiones que están representadas aquí en azul, que no codifican para nada y que se llaman intrones. Por lo tanto, en las células eucariotas, como en las células humanas, los genes que están en el DNA tienen porciones que son codificadoras, que se tienen que leer, y porciones que no codifican para nada y que se llaman intrones. Estas secuencias codificadoras se llaman exones. Pero eso no lo sabe la RNA polimerasa cuando empieza a copiar el mensajero, porque esa no diferencia entre qué zonas son intrones y qué zonas son exones. La RNA polimerasa, cuando se une, copia todo un transcripto que se llama transcripto primario y que tiene tanto las zonas que codifican como las que no. Por lo tanto, en las células eucariotas y en las células humanas, ese RNA mensajero tiene que sufrir un proceso que se llama de maduración. Ese proceso de maduración significa eliminar todas las zonas no codificantes del mensajero que se ha transcrito. En inglés este proceso se conoce como splicing. En castellano se llama proceso de maduración del RNA.
Por lo tanto, en todas las células humanas y organismos superiores, el RNA mensajero se sintetiza en forma continua y después, por un proceso de splicing, se van a eliminar los intrones para quedar recién la secuencia codificante del RNA mensajero maduro. Bueno, finalmente, ese RNA mensajero, ¿cuál es su función? Portar la información genética desde el ADN para que se traduzca en la síntesis de proteínas. ¿Sí? Este proceso de síntesis de proteínas va a realizarse por un sistema de la maquinaria celular compuesto por los ribosomas que ya hemos visto, por el RNA mensajero que porta el mensaje del ADN, los aminoácidos individuales que son los monómeros, los RNA de transferencia que van a ir llevando los aminoácidos unidos y las enzimas y la energía necesaria para ese proceso de traducción. Eso ocurre en esas estructuras citoplasmáticas denominadas ribosomas, que están formadas por las dos subunidades, una grande y una pequeña. Antes de que se produzca esa síntesis de proteína, los aminoácidos tienen que unirse al RNA de transferencia. Ese proceso se conoce como activación y se realiza en el citoplasma, ¿sí? Formando un complejo entre el aminoácido y su RNA de transferencia específico, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver específicamente cómo ocurre ese proceso de síntesis proteica. ¿Está claro hasta ahora la parte de traducción, de transcripción? Entonces, hemos dicho que las proteínas son los productos finales de la información genética, ¿sí? La célula necesita, por lo tanto, de todas las proteínas que deben sintetizarse, transportarse y degradarse para cumplir todos los ciclos de vida de la célula. ¿En qué lugar se produce la síntesis de proteína o el proceso de traducción? Eso se realiza por la maquinaria ribosomal de la célula en el citoplasma celular. ¿Cómo se unen los aminoácidos? Los aminoácidos primero deben activarse y unirse al transportador, que es el RNA de transferencia, y se unen en el extremo 3', que habíamos dicho que era el sitio de unión de los aminoácidos, y el extremo contrario era el anticodón. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se traduce el código genético que estaba formado por esas 4 letras, adenina, uracilo, citosina y guanosina, en el mensajero para que se produzca la síntesis de proteínas? El código genético está formado por estas 4 letras, donde cada una de 3 letras, denominadas tripletes, codifica o identifica a un aminoácido, ¿sí? Cada triplete de base o codón representa un aminoácido. Los codones no están separados, sino que son contiguos. Por lo tanto, la secuencia de una proteína está definida por la secuencia de los codones contiguos. Además, el código genético tiene una característica especial. Hemos dicho que cada triplete, por ejemplo, codifica para un aminoácido. Sin embargo, se ha encontrado que hay varios tripletes que codifican para más de un aminoácido. Esa propiedad del código genético se conoce como degeneración del código genético. Por ejemplo, aquí tenemos 2 tripletes, UU y UUC, que codifican el mismo aminoácido, que es fenilalanina, ¿sí? Aquí tenemos 4 tripletes que codifican el mismo aminoácido, que es la leucina.
Además, hay tripletes específicos que no codifican para nada, pero que sirven para indicar dónde debe terminar ese proceso de traducción, que son los codones stop o codones final. Y además hay uno en especial que es el que indica dónde debe iniciarse la síntesis de proteína, que es el codón inicio y que corresponde siempre en las células eucarióticas al aminoácido metionina. Por lo tanto, toda la síntesis de proteínas en la célula se inicia con el aminoácido metionina. ¿Sí? Bueno, y así tenemos varios codones diferentes. Por ejemplo, aquí, todos estos codifican para la leucina. Ahora bien, ¿cómo se leen esos codones en el RNA mensajero? Se leen a través de lo que se conoce como marco de lectura. Imagínense ustedes que esto es una secuencia de RNA mensajero y que la enzima que va a ir traduciendo esto va a ir leyendo de a 3 codones. Si empieza leyendo los primeros, tomando este como codón inicial, estos 3 corresponden a la asparagina, estos 3 corresponden a la prolina y estos 3 corresponden a la asparto. Pero si la enzima se corre un nucleótido y empieza leyendo a partir de aquí, el marco de lectura es otro. Acá corresponde a la isoleucina, acá la arginina, acá la treonina, por lo tanto la proteína es otra. Y si empieza leyendo aquí, tenemos otra secuencia de aminoácidos. Esa propiedad se conoce como marco de lectura. Y eso aprovecha la célula para, a partir de una sola molécula de mensajero, poder a veces sintetizar más de un tipo diferente de proteína utilizando diferentes marcos de lectura. ¿Sí? Un solo mensajero, que depende de cómo lo lea y lo interprete la proteína, va a dar un tipo de proteína u otro. Bueno. Entonces, la síntesis de proteínas se realiza en una maquinaria formada por los ribosomas, que están constituidos por 2 unidades. En las bacterias u organismos inferiores son pequeños y se denominan de 50S y 30S, mientras que en los organismos superiores eucariotas son más grandes, de 60S y 40S, y están formados por moléculas de RNA y proteínas. En este caso hay 1, 2, 3 moléculas de RNA y 45 proteínas, y la subunidad más pequeña tiene una sola molécula de RNA y 30 proteínas. Las dos se asocian y forman el ribosoma. El RNA de transferencia es el que va a transportar el aminoácido, que está unido en el sitio de unión al aminoácido, y que a través del anticodón va a interpretar el código o el triplete que se encuentra en el mensajero. ¿Sí? Hay al menos un aminoácido de transferencia, un RNA de transferencia para cada aminoácido, pero algunos aminoácidos requieren más de uno. Este bucle, el bucle o brazo de la izquierda, reconoce el lugar del ribosoma, por eso se llama reconocimiento del ribosoma. El de la derecha reconoce a la enzima, por eso se llama reconocimiento del aminoacil tRNA sintetasa, que es la enzima que une a este ácido nucleico con el aminoácido. Finalmente, el anticodón, que es el que se une al mensajero. ¿Cuántas fases tiene la traducción? Tiene 3 fases también, similares a la de traducción. Una en la que inicia, otra en la que se elonga la cadena polipeptídica y otra en la que se termina. En la primera fase, los ribosomas, que están formados por estas 2 subunidades, se van a unir a esta larga molécula que es el mensajero y va a comenzar la síntesis de proteínas. En el paso de elongación van a venir los RNA de transferencia con sus aminoácidos, se van a introducir dentro del ribosoma, donde va a ocurrir la unión de aminoácido con aminoácido para, a medida que se vayan uniendo, ir formando la
cadena polipeptídica, para llegar a la fase final de terminación, donde los ribosomas se van a separar del mensajero y se va a liberar la proteína libre dentro del citoplasma celular. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Hasta ahí vamos a llegar ahora y vamos a terminar con un pequeño parte que nos falta el lunes siguiente. Para el lunes siguiente, la mayoría de los problemas resueltos, para que después que terminemos esta parte, veamos todos los problemas que nos